Buenas noches. Tenemos aquí en esta entrevista a la doctora y magíster María del Carmen Alvarado. Ella es abogada de la Universidad de Lima, es especialista, magíster en marketing internacional y tenemos para ella algunas preguntas en relación a lo que es el liderazgo. Muchísimas gracias, doctora Marita. Gracias, Giselle. Buenas noches. Iniciamos. Desde su experiencia como líder en negocios, ¿cuál considera que haya sido el mayor reto al tomar decisiones importantes y cómo las enfrentó? Bueno, mi trayectoria laboral he tenido muchos retos, pero uno de los que creo que puedo mencionar podría ser cuando trabajamos con una empresa china, la cual indicó que tenía patentes sobre productos que eran insumos para la fabricación de medicamentos y cuando en realidad no lo tenían, causando un perjuicio y una penalidad a la empresa peruana. Eh, yo detecté en un momento que esto estaba sucediendo por de dónde provenía, quién emitía esta patente, que no era una entidad que correspondía para emitir un documento de esa magnitud. ¿No? Entonces lo comuniqué, ¿no? al directorio, al CEO, para ver qué decisiones tomábamos al respecto, ¿no? Y esto, por lo pronto, nos ayudó a a poner en alerta a la empresa. Aunque igual tuvimos un impacto, este fue minimizado porque ya estuvimos nosotros viendo la manera de que este impacto justamente se reduzca a la magnitud que iba a darse si es que no habíamos estado atentos y no habíamos investigado y habíamos tomado esta alerta que te voy comentando. Muchas gracias. ¿Cómo cree que ha evolucionado su estilo propio de liderazgo a lo largo de su carrera profesional? Bueno, he ido evolucionando en los tipos de liderazgo, en las personas también, en trabajar en mí misma, en mi crecimiento personal y profesional, en la gestión de las emociones, en el manejo de las situaciones que se presenten, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que ver, buscar soluciones a lo que se viene. Y en ese camino he ido encontrando, digamos, algunas herramientas que me han podido facilitar y me vienen facilitando porque tú sabes que siempre, continuamente nosotros permanecemos en aprendizaje y en enseñanza. Unos días somos maestros, otros días aprendemos. Así también es en nuestra vida cotidiana y, y personal y profesional. Entonces sí, utilizando algunas herramientas he podido ir creciendo, investigando y también participando en algunos eventos, talleres de coach y de liderazgo para justamente ir dando un mejor input a esto que vengo haciendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué habilidades cree usted que fueron claves para llegar a una posición de liderazgo que tiene actualmente en el mundo empresarial? Bueno, creo que el ser multitasking es algo bueno, el poder hacer Sí. varias cosas. Se dice que las mujeres somos quien tenemos esa habilidad, pero también hay algunos hombres que también lo tienen. Eh, Soy perseverante, eh, no me rindo, eh, voy buscando las maneras. Me gusta escuchar también algunas cosas que me puedan permitir mejorar. Tengo colegas que siempre, de quienes aprendo, a quienes admiro y respeto, de quienes veo cómo gestionan, cómo manejan, y un poco voy viendo, ¿no? Así, bueno, yo también así soy o no soy así. Y tengo que ver también, de acuerdo a las situaciones que se presenten, cómo las voy a ir resolviendo, porque cada situación es diferente. Nos tocarán situaciones nacionales, internacionales, y tendremos que ver cómo resolvemos de acuerdo a la cultura, al contexto, a las herramientas y las técnicas que manejamos justamente en negociación. Muy bien, muchas gracias. ¿Podría compartir con nosotros alguna experiencia en la que haya tenido usted que liderar
en un momento de crisis en alguna organización? Sí, cuando trabajé en gerencia legal en Showan Corporation, en la parte de mina, en la parte de agenciamiento marítimo portuario, eh, un poco el tema de ser mujer, ¿no? Era algo que estaba en desventaja porque las personas, bueno, los mineros, los gavieros, los estibadores, no les gusta mucho las mujeres en estos cargos, ¿no? Y los temas de huelga que se tenían que enfrentar eh, y la negociación colectiva, el pliego reclamo que presentaban los mineros, el acercarme a ellos, el poder lidiar con ellos, el ganarme su respeto, fue parte de un proceso y un trabajo que fui día a día, creo, en mi permanencia de 7 años allí, que me permitió aprender que uno, con ciertas formas, con ciertas técnicas, puede alcanzar y lograr, mediante una comunicación asertiva, el poder lidiar con todo tipo de personas, con todo tipo de culturas, con todo tipo de principios, ¿no? Diferentes a los de uno, pero respetables siempre, ¿no? Lo que yo recuerdo fue que estaban en plena huelga, yo llegaba de Lima y habían puesto llantas con fuego, con todo, y parte de ese respeto que yo me había ganado, llegando en la camioneta, los mineros cuando vieron que era yo, dijeron, bueno, se bajan todos y solamente entra la doctora manejando. Entonces tuvieron que bajarse, a ellos no los dejaron pasar, ellos tenían que bordear todo. Yo cogí la camioneta y yo con la camioneta pasé. A mí me dejaron pasar y a los otros, bueno, que se fueran por allí. Entonces, yo realmente me sentí muy agradecida. También me permitieron ver un poco la actividad minera por sus ideas de que las mujeres traen mala suerte a la mina, ¿no? Al Sí, principio ese era un tema que tuve que lograr entender, respetar y tratar de lo menos posible acercarme al socavón, sobre todo, ¿no? sí. Porque en las otras áreas sí, pero es una experiencia que me ayudó a crecer también para mí, ¿no? A no tener miedo, a tener que lidiar con personas de otros géneros, de diferentes profesiones, eh, carreras y de todo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También en cuanto a qué importancia le da usted a la cultura organizacional que tienen las empresas, ¿no? Y cómo esto ha influido en sus resultados. Bueno, la cultura organizacional es muy importante, ¿no? Las empresas crean una filosofía que es transmitida a todos los integrantes de la empresa o parte de la empresa, eh, que nos va a permitir saber también cómo piensan ellos, a qué le dan valor, cuáles son sus principios, ¿no? Y eso nos va a permitir también el poder realizar negociaciones, el poder brindarles asesorías. Tú sabes que hay empresas que son transnacionales, vienen ya con una cultura, vienen con una forma de trabajar, vienen con una jerarquía que puede ser vertical o horizontal, dependiendo. Y hay empresas también familiares, hay emprendimientos. Entonces, dependiendo a qué le dan ellos valor, qué es lo que ellos priorizan, ¿no? Eh, es lo que nosotros también nos enfocaremos, les aconsejaremos de qué forma ellos deberían llevar el negocio, de qué forma deberían interactuar entre sus pares, ¿no? Entre sus trabajadores, entre sus colaboradores, con los clientes, con proveedores, con terceros, para que así esa interacción sea positiva. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué acciones concretas, perdón, usted ha implementado para fortalecer en sus equipos de trabajo que ha liderado la cultura organizacional? Bueno, siempre he trabajado con un intercambio de roles para que las personas que están en el equipo estén unas veces en un rol, otras veces en otro, así se nutran y aprendan para que puedan ser siempre parte de equipos de trabajo que puedan insertarse con diferentes roles. Porque si yo solamente, es en mi propio caso, ¿no? Yo si trabajara solo de abogada, solo podía ejercer en nuestro país. Por eso es que yo busqué
hacer una maestría en marketing con especialidad en neuromarketing. Ahora estoy estudiando maestría en negocios internacionales y en mi trayectoria he visto muchos negocios, empecé a ver una forma de poder vivir este mundo globalizado y no quedarme solo en lo que estaba, ¿no? Buscando siempre tratar de, mm, digo, comentar pues en concreta justamente el intercambio de roles, el conocimiento de las diferentes culturas, contextos, ¿no? Para poder dar una asesoría o dependiendo qué es lo que nos van a solicitar. Puede ser un negocio, puede ser una exportación, una importación, podría ser un contrato de compra-venta, de acuerdo al convenio de Viena, puede ser un supply, también un contrato de suministro. Entonces, dependiendo de las personas que han sido parte de mi equipo y que son parte de mi equipo, cada quien, claro, cada uno tiene su especialidad, pero tratamos de involucrarlos en las otras, ¿no? Para que puedan aprender y poder Sean más desenvolverse en 360, ¿no? sean más 360, estén en cualquier situación listos. Por ejemplo, una persona que podría ser un practicante, un asistente de derecho, esté listo si una empresa lo llama y le dice, mira, hay un tema aquí, falta el asistente del comercio exterior, ¿podrías venir a apoyar? Sí voy, ¿no? Ujú. El atreverse, el sí puedo, es lo que tiene que ir en nuestra manera de negociar y también, bueno, de desarrollarnos dentro de nuestra carrera y de nuestra profesión y de las habilidades que podemos ir desarrollando todos. Excelente, gracias en role playing, muy Role interesante. playing, sí. Exacto. Desde su experiencia, ¿cómo cree usted que la cultura de la empresa va a impactar en la motivación y en el compromiso de los colaboradores de esa empresa? Bueno, he tenido oportunidad de trabajar con transnacionales, con empresas nacionales, he visto diferentes formas de desarrollo de la parte de recursos humanos, de la motivación, ¿no? Hay empresas que se preocupan mucho por el capital humano, que se preocupan mucho por prepararlos, por apoyarlos, por darles capacitaciones, por ver cómo está el clima laboral, no les importa el clima laboral, y dicen, bueno, si están medios bajetones, porque hay que ser claros que si tú tienes un capital social o personal que está descontento, tu rendimiento también va a ser bajo. Si tú tienes gente feliz, ¿no? Vas a tener gente que te da la rentabilidad que tú estás esperando. Entonces, sí, la idea es ver que esto, crear programas, crear cosas, y todas las empresas pueden hacerlo en sus posibilidades. No será lo mismo la motivación que da una transnacional que a una pequeña empresa, una mediana empresa, pero dentro de sus posibilidades es importante hacer sentir al colaborador como parte de, como que son una familia, ¿no? Para que ellos sientan que ellos trabajan por algo que también es suyo, ¿no? No Ujú. que es un trabajo, sino que es parte de el sentirse cuando uno trabaja, cuando tu trabajo no es una obligación, ya lo haces con mucho placer y con mucho gusto, entonces tú eres mucho más productivo. Muy bien, muchas gracias, qué interesante. ¿Ha tenido en algún momento que cambiar o transformar la cultura de alguna organización? Y si es así, ¿qué aprendizajes le dejó en ese proceso? Bueno, sí, ¿no? Sí, de una empresa, de una transnacional. Eh, Ellos venían con ideas eh, muy diferentes, un poco también reduciendo los derechos y los beneficios sociales, querían reducir beneficios sociales de los colaboradores, querían gastar en lo más mínimo, invertir muy poco, ¿no? En la capacitación del personal, que sí lo necesitaba porque tenía que desarrollar algunas actividades nuevas que se presentaban el día a día, ¿no? Entonces, un poquito mostrarles, ¿no? Por el lado, ahí aproveché el lado legal,
Mostrarle, bueno, si tú no le pagas, si tú no descuentas el seguro social, vas a tener una multa. No pagas seguro de riesgo, igual, ¿no? Si, por ejemplo, tú sacas a una mujer embarazada, vas a tener que asumir una indemnización por despido arbitrario. Entonces, Claro. ellos tuvieron que cambiar su manera de pensar, ¿no? En que no solamente era eh, reducir costos en razón del trabajador o el colaborador, sino que había que buscar reducir costos por otros lados, que no afecte tanto, que no impacte tanto en el colaborador, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ese famoso nuevo cargo de optimizador de costos, que no es más que Así un es, achicaprecio, ¿no? una Eh, chica precio, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo suele conformar y desarrollar equipos de trabajo efectivos dentro de las empresas que ha liderado? Va a depender del proyecto, va a depender cuál es la necesidad o el requerimiento que se va a cubrir, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si es un tema netamente legal, bueno, será un equipo de personas que están en el aspecto legal, de repente con una visión que puede ser sobre el contexto en sí, ¿no? Cuando tenemos temas de negociaciones, sí tratamos de que sea un poco más variado, porque ahí nos interesa siempre la percepción desde cada punto de vista. Incluso algunas veces hemos tenido que tener psicólogos, ¿no? Para poder entender la conducta humana, ¿no? Cómo piensan, qué pasó, los psicólogos, sociólogos, está la gente como tú, de negocios internacionales, también que ve negocios, que ve aduanas, porque también hay una parte del negocio que tenemos que entenderla allí, ¿no? En el envío de la carga, la recepción de la carga, los despachos aduaneros. Entonces va a depender, ¿no? Si los equipos se conforman, o he tratado de conformarlos siempre basados en los requerimientos o necesidades y siempre tratando de crear grupo idóneo para que pueda satisfacer las necesidades de las empresas demandantes. Claro, entonces entendemos a partir de lo que nos comenta que dependiendo del tipo de proyecto o encargo que tengan, puede conformar equipos de especialistas y en otras ocasiones unos equipos que tengan diversas especialidades, ¿no? Multiespecialidad y inclusive en algunos casos ha requerido el acompañamiento de psicólogos a manera de coach, me imagino, por el tema del pensamiento humano, ¿no? Que ya es tan individual. Muy bien, muchas Claro. gracias. ¿Y qué estrategias utiliza habitualmente para mantener a sus equipos motivados y alineados, ¿no? Con los objetivos del negocio, de la empresa? Estrategias virtuales. No, ¿qué estrategias utiliza para mantener a sus equipos motivados y que estos estén alineados con los objetivos del negocio? Claro, bueno, siempre yo creo que como te comenté en alguna otra pregunta, la comunicación asertiva es muy importante. El entendimiento entre ambos, el permitirles a ellos también que manifiesten lo que no les parece o si han percibido algo que tal vez no se dijo, es bueno saber que no lo han entendido así. Tener una comunicación asertiva es lo más importante y luego ver eh, las diferentes coyunturas y contextos de donde estamos, explicarles también que somos un equipo muchas veces externo, que vamos a asesorar, entonces no somos in-house de la empresa, su Ujú, forma de ser, como ellos actúan, no es nuestra propia forma de verlo, tal vez estamos yendo propiamente solo a absolver algún requerimiento específico que ha habido o que hay, ¿no? De repente nos llaman, mira, queremos negociar con la India esto y necesitamos que ustedes hagan la negociación, que ustedes coordinen, que vean, que nos protejan legalmente, que también veamos la parte del Incoterm, las responsabilidades, el envío, queremos un espacio en un buque, queremos que todo eso lo vean ustedes como, como de manera externa, ¿no? ujú, Lo que llamamos siempre out, ¿no? De fuera, ajá. el outplacement, a veces cuando buscas de fuera, pero algo así, ¿no? Y de esa manera nosotros poder hacerles entender que lo prioritario es la comunicación, el entendimiento y también el que ellos pueden expresar o que no han entendido o tal vez que entendieron mal
Si alguno no desea colaborar o siente que está muy presionado con los tiempos del proyecto, puede manifestarlo y así nosotros podemos ver cómo resolvemos o cómo buscamos de repente a otra persona que pueda cubrir la parte que está desarrollando esa persona. Muy bien, muchas gracias. Y en su experiencia, cuando se dan conflictos o desacuerdos al interior del equipo de trabajo, ¿cómo los maneja? Bueno, eso ha sido ya de años, desde que empecé a llevar las gerencias no legales. Tenía mi equipo de personas a mi cargo y siempre había Diferencias. desacuerdos, diferencias, ¿no? Entonces tenía que sentarme como mentora, ¿no? Y explicarles a ver qué sucedía. Al principio se me hacía muy fácil trabajar con el género masculino, con los chicos, no tenía ningún problema, hasta que decía, bueno, también tengo que incorporar mujeres porque tenemos que interactuar con todo tipo de personas. Y cuando incorporé mujeres empezó el conflicto. Siempre A llegamos veces, ahí. a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa Mm, eso, no sí. siempre, pero digamos que he tenido que lidiar con esas cosas. Entre las chicas, era que ellas como que eran competitivas, como que eran un poco... los chicos no, los hombres son menos intensos, digamos, en ese aspecto, hacen su trabajo, cumplen con lo que se les pide, no se están preocupando de... Porque ellos dicen, vamos a practicar, aprendemos y después nos iremos a otro lado. Las chicas sí estaban un poquito en una guerra entre ellas, ¿no? Entonces después dije, bueno, igual tendré que, así me tocará en la vida, hombres, mujeres, de todo, tengo que aprender a lidiar con todos y ver que lo más importante es cumplir y alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Porque tenemos objetivos y eso tenemos que cumplirlos. Entonces, las diferencias que sean personales, profesionales, tienen que quedar a un lado y hay que centrarse y enfocarse en el objetivo, porque para eso estamos ahí, ¿no? Nuestros temas personales tenemos que ponerlos a un costadito momentáneamente, hasta que busquemos en algún momento también cómo resolverlos, ¿no? Porque definitivamente hay que crear un clima de paz, un clima laboral armonioso para que se pueda desarrollar todas las actividades. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de ADEX que en el futuro tendrán que liderar y gestionar equipos? Bueno, como parte de y como docente también, yo creo que es importante ser resilientes, ser tolerantes, tener la empatía y aplicar la empatía, ponernos en el lugar de los otros. No siempre nos van a tocar personas fáciles de llevar, no sabemos qué pasa en sus mundos, en sus casas, cuáles son las cosas que traen, por qué no hacen sus trabajos, por qué no participan, por qué no están tan conectados con el proyecto que tal vez tienen que desarrollar. Y sí diría a los alumnos que traten de conversar primero entre ellos, saber qué es lo que sucede, si es necesario comunicárselo a su docente, que es quien les imparte el curso, para que el docente pueda conversar de manera privada con el alumno y poder llegar a entender qué le está pasando. También recomendarles un poquito eh, de lectura, de mirar aunque sea videos, ¿no? De lo que es el coaching, de lo que es trabajar en equipo, ¿no? Para que así vayan viendo qué significa trabajar en equipo. El equipo es justamente es una fuerza, un equipo que por ese momento se ha reunido. Algunos puede ser que siempre cuando tú ingresas a laborar en algún sitio, las personas que están ahí no serán tus amigas, no las ves recién, pero vas a tener que desarrollar actividades con ellos, entonces tienes que adaptar, ¿no? Un tema es la empatía, la adaptación, la comprensión, ¿no? Y la tolerancia. Creo que son aspectos muy importantes que me gustaría transmitirle a los chicos que van a estar en ADEX o ya están en ADEX para que puedan desarrollarse bien en todo lo que empiecen, todo lo que vienen haciendo o lo que van a hacer cuando inicien su carrera o están dentro de la carrera. Muy bien, muchísimas gracias por sus consejos y sus recomendaciones. Gracias por su tiempo y con nosotros ha estado la doctora y magíster María del Carmen Alvarado, para nosotros más conocida como la profesora Marita.
Gracias. Muchísimas Buenas gracias, noches. Giselle. Gracias. Buenas noches.